o aún conociéndolo cae en lo que llamamos la somnolencia espiritual, estar dormidos espiritualmente. Estuvimos hablando de Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo le dice en un contexto de iglesia, es decir, hablando a los creyentes, de ese gran peligro que podemos llegar a tener. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Mirad con diligencia cómo andéis. La somnolencia espiritual no es una opción aceptable en miras de un porvenir bienaventurado en la vida del creyente. Dicho de otra manera, no hay ninguna bienaventuranza para aquel que decide en su vida estar somnoliento en lo espiritual. Estar básicamente en un estado inmóvil, simplemente presenciando como un mero espectador lo que va sucediendo en la obra de Dios. No hay una bienaventuranza ni personal ni corporativa como iglesia. Porque a pesar de que cada uno de nosotros somos miembros en particulares, cada uno de nosotros hemos sido insertados y posteriormente iremos hablando de esto, de la importancia de la iglesia local, porque nosotros pertenecemos a esto que llamamos la gran iglesia universal de Cristo, que está compuesta por todos los verdaderos creyentes de distintos lugares, distintos idiomas, distintos lugares del mundo, que es la iglesia invisible. A veces nos podemos cruzar con un creyente y entonces, sin saberlo, no le decimos, hola, ¿qué tal, hermano? Pero esta relación de hermandad se logra, esa dinámica, aquí en el cuerpo local, donde sabemos cada uno de nosotros, nos conocemos, nos exhortamos, nos animamos los unos a los otros. Y cuando un creyente, estamos hablando particularmente de un creyente, un verdadero creyente, ha caído en esa somnolencia espiritual, ese letargo espiritual, provoca precisamente un problema para su propio porvenir, para el porvenir de su iglesia local y para el porvenir de su propia persona. Un asistente a la iglesia que vive en un estado de somnolencia puede incluso, mi amado hermano, y eso es lo que nos debe preocupar, porque nosotros no vemos lo que hay en el corazón. Jehová ve lo que nosotros no vemos. Jehová ve el corazón. Yo no puedo ver tu corazón, pero en el peor de los casos, eso puede ser un signo preocupante que nos debería advertir a cada uno de nosotros, alertar a cada uno de nosotros, porque en el peor de los casos, un asistente un asistente de la iglesia local que vive en esa somnolencia constante, puede estar próximo a la condenación. Es decir, que pertenece a una iglesia local, incluso puede haber pasado por las aguas del bautismo, incluso cuando tú hablas con él puede tener cierto lenguaje espiritual, pero no ser un verdadero creyente. No por ser activo, obviamente nosotros somos verdaderos creyentes, pero la naturaleza del creyente como miembro de la iglesia, su identidad como miembro de la iglesia es trabajar en pro del cuerpo. Hemos sido insertados, a eso se refiere la palabra de Dios cuando habla del bautismo. El Espíritu Santo lo vuelvo a repasar y lo voy a reiterar muchas veces cuando hablamos de que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. La palabra bautismo significa sumergido es que es la acción soberana del Espíritu Santo en todo aquel que cree verdaderamente y viene a Cristo en arrepentimiento y fe y es sumergido en el cuerpo de Cristo y pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero algunos pueden incluso parecer que ha sucedido eso. Incluso han pasado por las aguas del bautismo, tienen un lenguaje teóricamente espiritual, pero esa inactividad, esa somnolencia, en el peor de los casos estamos hablando, puede ser que sea una evidencia de que no es un verdadero creyente, porque la naturaleza propia del creyente es ser activo en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Primera de Corintios, leído en la Biblia textual, en el capítulo 12, verso 27, dice, y vosotros sois el cuerpo de Cristo, dice Pablo. Esa es vuestra identidad, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y curiosamente Pablo lo está diciendo a una iglesia que tenía muchos problemas.
Dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, particularmente miembros, cada uno en particular, pero que conformamos el cuerpo. Somos miembros de este cuerpo. Para que un cuerpo funcione, cada miembro debe funcionar bien. A mí el día lunes me destaparon una arteria que iba al corazón. Una arteria no mide más de 2 milímetros, las arterias que van al corazón, estaba 90% tapada, y por esa pequeña arteria de 2 milímetros, mi cuerpo podía colapsar si no era descubierto a tiempo, un ataque cardíaco, cualquier problema así. A veces nosotros llegamos a pensar que no importa si yo soy inactivo en el cuerpo, si yo vengo, simplemente observo, escucho un mensaje y me voy. En el peor de los casos, usted no ha entendido lo que significa la iglesia porque quizá usted no le ha amanecido como dice la Biblia. No entiende cuál es su rol. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Lo que Pablo está diciendo allí en el contexto de 1 Corintios 12 es que cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo. Y si usted no halla bajo ningún punto de vista el propósito de esa función, sí, usted puede ser un creyente que no está cumpliendo con su rol, pero en el peor de los casos, usted puede ser un falso creyente. Usted debería preocuparse si usted no está siendo activo en su iglesia local. Pensando en su propia vida inactiva y autoengañada, el pastor inglés del siglo XVIII, George Whitefield, dijo lo siguiente: yo sé, por triste experiencia, dijo él, lo que es estar apaciblemente dormido con una paz falsa. Por mucho tiempo yo estuve apaciblemente dormido y por mucho tiempo pensé que era cristiano. Sin embargo, no sabía nada del Señor Jesucristo. ¿Ves la gravedad del asunto? Aquí tenemos un gran hombre de Dios del siglo XVIII, un hombre citado por sus escritos teológicos y por la bendición, el regalo que este hombre ha sido a la iglesia, pero que él mismo cuenta su propia experiencia, cómo en algún momento de su vida él tenía una falsa paz. Por mucho tiempo yo tuve una falsa paz y pensaba que era un verdadero creyente, pero su inactividad le llevó a entender que no conocía nada de Jesús. Un creyente inactivo puede ser, en el peor de los casos, un asistente próximo a la condenación. Y es importante que como iglesia entendamos eso, aunque solo Dios sabe con certeza quién es su Hijo y sin lugar a duda ninguno de nosotros tiene ningún derecho a juzgar a nadie. Aunque ciertas evidencias pueden mostrar y podemos tener un justo juicio cuando hay ciertas cosas que evidencian algo. Pero no podemos saber lo que hay en el corazón. Pero siempre hay peligro en la somnolencia espiritual. Siempre hay peligro, mi amado hermano. Hay peligro presente porque la iglesia se frena en la somnolencia espiritual. Cuando los miembros de la iglesia no funcionan como cuerpo, la iglesia se frena. Hay problemas presentes a mediano plazo, porque sin lugar a duda, como hemos estudiado en Hebreos, cuando un creyente no cumple con su propósito, el padre que ama a ese creyente, si es un verdadero creyente, puede llegar a disciplinarlo duramente. Y a veces hay ciertas disciplinas, si es un verdadero creyente, y eso en el mejor de los casos. Y dice, ¿cómo en el mejor de los casos? Sí, porque la disciplina evidencia, y lo hemos dicho y lo repetimos, y no queremos ser majaderos con esto, repetir cosas que ya hemos dicho, pero es importante para nuestro análisis espiritual, de que si no hay disciplina, puede que no sea un hijo. Porque el padre disciplina ¿a quién? Su hijo. Pero lo peor sería que esto trajera un problema futuro. Para uno que no es un verdadero creyente
Y que el día de mañana se encuentre ante el Señor y diga, yo hice esto en tu nombre, yo hice esto. ¿Ves? Yo algunas cosas hice en tu nombre. Yo iba a la iglesia. No te conozco. Hacedor de maldad. Juan Calvino decía, recordemos que debemos dedicarnos a utilizar los dones de Dios. En otras palabras, Dios nos ha dado dones y debemos utilizarnos. En otras palabras también, lo que está diciendo, nosotros debemos ser activos. No sea que se oxiden, decía Calvino, o carcoman por falta de uso y por enterrarlos. Recordemos también que debemos beneficiarnos diligentemente a través de ellos, no sea que se extingan por nuestra pereza. Y es una realidad. Mi amado hermano, aquí tenemos una riqueza de dones en esta congregación. Cada uno de ustedes, si es un verdadero creyente, ha sido dotado por el Espíritu Santo con algún don en particular y quizás tú estás dormido y ese don se está oxidando en ti y todos nosotros nos estamos perdiendo de la tremenda bendición de la utilidad tuya en el cuerpo, de la utilidad tuya para el crecimiento de la iglesia. Y alguien puede decir, bueno, algún día me animaré. Lo que yo diría eso es que algún día el Señor te va a pedir cuenta por eso. Así que anímate ya. Amén. Anímate ya. Pablo exhorta al creyente, miembro del cuerpo de Cristo, eso es lo que hace en Romanos capítulo 12. Y en el versículo 11, recordemos, cierto, que la carta de Romanos en el capítulo 12 ya está hablando de la parte práctica, es decir, luego que Pablo hace una magistral exposición del capítulo 1 al capítulo 11 de lo que es el Evangelio, el poder de Dios en el Evangelio. En el capítulo 12, él va a hablar de la importancia de renovar el entendimiento y de entregar nuestras vidas en el altar de Dios, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y en el versículo 11 de Romanos capítulo 12 dice, en lo que requiera diligencia. En el contexto es, como miembro del cuerpo de Cristo, dotado con capacidades espirituales para funcionar en el ministerio, como en lo que requiera diligencia. No está diciendo de cuestiones personales, podríamos aplicarlo, pero el texto fundamentalmente está hablando del desarrollo de la iglesia local. Cada miembro tiene funciones particulares en el cuerpo de Cristo y Pablo dice, en lo que requiera diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuál es la raíz de la exhortación de Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos? Primero, como decía, a tener una renovación mental, es decir, nadie puede tener realmente el entendimiento de estas cosas si no pasa por una renovación espiritual. ¿Y cómo se lleva esto a la práctica, pastor? Se lleva yendo cada día a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas tú cada día en la palabra de Dios? ¿No será que tu inactividad es porque poco conoces y poco tiempo pasas con la Biblia? La Biblia, el conocer a Dios, el conocer a Cristo, enamorarnos de Cristo, es precisamente lo que nos urge interiormente a servirle. Es esa transformación, es esa renovación del entendimiento. A tener una renovación mental por medio de la verdad, lo que va a instar por un poder que no es nuestro. No somos nosotros actuando, es el poder de Dios a través de la verdad revelada por el Espíritu Santo quien provoca en nosotros tanto el querer como el hacer. Por medio de la verdad. Entonces Pablo dirá también que no tendremos mayor concepto de sí que el que debemos tener, sino que pensaremos con cordura. Aquí está la raíz de la pereza, mi amado hermano. Si vamos siguiendo toda la hilación de pensamiento de Pablo, nos vamos a dar cuenta que la falta de diligencia o el poco interés en ser diligentes en servir a Dios
es porque no ha pasado en nuestra vida, en nuestro corazón, una renovación espiritual y porque quizá tenemos mayor concepto de nosotros que el que deberíamos tener. Es decir, que pensamos con un orgullo enloquecedor. Pablo dice, piense de sí con cordura. ¿No es verdad que a veces las personas dicen, no, bueno, que si alguien tiene que hacer algo en la iglesia, que lo haga otro? O generalmente pasa también que hay mucha crítica en la iglesia de lo que se debería hacer, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada. Piense de sí con cordura. La raíz de la pereza, de la falta de acción en la obra de Dios es un orgullo enloquecedor. El orgullo es aquí presentado como una especie de locura por Pablo, que frena, inhabilita al cristiano. Claro, una locura siempre inhabilita a alguien. La labor particular del miembro de la iglesia, producto de que él cree que es algo que realmente no es, cree superior a los demás y no entiende la importancia de lo que es el carácter del Hijo de Dios. Ser como Cristo, y ser como Cristo es ser siervo. Cristo nos enseñó a servir. Locura que no le deja ver la urgencia de ser activo en el cuerpo. Hermano, séme sincero, no tienes que decirlo, pero séme sincero, seamos sinceros delante de Dios. ¿No es verdad que nosotros no vemos como una urgencia servir en la iglesia local? Nosotros vemos con urgencia muchas cosas. Por ejemplo, ahora viene la nieve. Algunos habrán visto sus neumáticos y dirán, necesito juntar dinero porque hay que comprar neumáticos. Necesito hacer esto en casa porque si no lo hago, entonces... Y uno va viendo ciertas urgencias que dice son, bajo ningún punto de vista, pueden soslayarse, pasar por alto. Nosotros sabemos lo que es una urgencia. Pero seamos sinceros delante de Dios. ¿Ves tú una urgencia servir en el cuerpo de Cristo? Si tu respuesta sincera es no, pastor, yo no veo eso como urgencia. Eso está en último lugar en mi orden de prioridades. Bueno, ahí hay un grave problema, hermano, que simplemente Romanos capítulo 12 te lo define así. No hay una renovación mental, espiritual en tu mente. Es decir, tu mente sigue pensando mundanamente. Hay un alto concepto de sí que no deberías tener. No piensas de ti con cordura de acuerdo a lo que eres, el cuerpo de Cristo, y por ende, mi amado hermano, esa somnolencia espiritual se va a perpetuar por mucho tiempo en tu vida. Sin entender el gran privilegio de lo que significa servir a aquel que estuvo dispuesto a morir por mí. El principal propósito de Cristo al morir por nosotros es que vivamos para Él. Y vivir para nosotros, en palabras del apóstol, es una locura espiritual. En ese caso, en que Pablo está hablando, es no entender lo que es el Evangelio, es ir en contra del propósito de Dios. De ahí que hemos hablado de velar y ser sobrios. Cuando hablamos de velar y ser sobrios, es velar por las verdades espirituales que se nos han traspasado y ser sobrios para vivir de acuerdo a ellas y no embriagarnos con el mundo que fácilmente nos embriaga. Estar en nuestro cabal juicio en lo espiritual, no caer en la locura de la carnalidad, no caer en la locura de pensar que otras cosas son más importantes que servir al Señor. La figura del ebrio en la Biblia siempre es de alguien distraído, que no advierte con claridad el peligro en el que se encuentra y que recibe precisamente consecuencias por su embriaguez. ¿Por qué es tan adecuada esta figura, mi amado hermano? Cuando el apóstol Pablo habla de velar, de ser sobrios, el mismo Señor Jesucristo nos habla acerca de eso, de la importancia de velar, de ser sobrios. Proverbios capítulo 23 dice lo siguiente: ¿para quién será el ay?, plantea el proverbista. Es decir, ¿para quién es
la malaventuranza. Aquellas cosas que van a traer en el futuro desgracia y miseria. Y dentro de muchas cosas, en el versículo 31, dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, dice el escritor de Proverbios. Esa primera parte, pensando en la figura de la sobriedad, que el Nuevo Testamento habla acerca de la vida espiritual que todo creyente necesita vivir, una vida sobria, en su cabal juicio, en el entendimiento de las verdades espirituales. Despiértate tú que duermes, sé diligente como andas, fíjate con diligencia, cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, los días son malos. Tesalonicenses, es importante velar y ser sobrios. ¿Por qué esa figura? Bueno, precisamente porque el vino es seductor. Es seductor. Una de las características que tiene el vino es precisamente que seduce al individuo. ¿Por qué? Porque quien ha probado el vino sabe que el vino es como ese agente extraño que viene como a producir cierto placer en la mente del individuo. Y entonces es seductor el vino. Es seductor vivir de una manera en que nos inhibamos un poco de la realidad. ¿Has escuchado alguna vez aquellas personas que dicen, mira, me gustaría tomarme unas copas de vino para olvidarme de esto? Dice después el proverbista en el verso 32, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero de un lado para otro sin orientación. ¿Ves? Aquí la figura del vino en su característica y por qué es utilizada en el Nuevo Testamento como algo que el creyente no puede permitir en su vida en lo espiritual. Por un lado el vino te seduce, pero por un lado también el vino tiene secuelas en la vida, tiene consecuencias. Y las secuelas particulares del vino es que tarde o temprano el que bebe sin control sufrirá algún dolor. No tendrá una percepción correcta de la realidad, mirará cosas extrañas y andará deambulando de aquí para allá sin rumbo, perdiendo totalmente su orientación. Y lo que ocurrirá después es que como te haces adicto del vino, por todas esas hormonas de placer que el cerebro, científicamente comprobado, segrega cuando las personas se hacen adictas al alcohol y entonces van por más y por más como cualquier droga y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Ves lo que produce el vino? Por un lado es seductor, por otro lado tiene secuelas, pero el hombre se torna tan adicto a esa condición que no le importan esas secuelas. ¿Y sabes lo que dice? Mira, aunque me duela, yo seguiré en esto porque de alguna manera yo estoy engañado, me produce dolor, me produce consecuencias, pero yo estoy secuestrado por el vino. ¿Has visto personas que tú le dices, pero esto te está haciendo daño a ti, a tu familia? Pero no lo pueden dejar. ¿Cómo se traspola esto a lo espiritual? De la misma manera. De la misma manera. Por eso Pablo dice, hey, ojo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú debes volver, ahora que estás en Cristo, debes reformatear tu mente. Debes entender que aquellas cosas que te seducían antes, aquel estilo de vida que te seducía antes, no es el mejor estilo de vida, que el vino es seductor y también la embriaguez de este mundo te seduce. El querer vivir como este mundo vive te seduce, pero escúchame, el fin de todas esas cosas es dolor. Siempre es dolor.
Siempre el vivir, dar rienda suelta a la seducción y a la embriaguez de este mundo es dolor, y lo peor es que te secuestra esa manera de pensar. Tú, mi amado hermano, ¿no te das cuenta que hay gente que sufre y sufre y sufre consecuencias? Y personas que a veces han estado incluso en esta iglesia que sufren y sufren consecuencias por alejarse de Dios, por no congregarse. Cuando una persona empieza a no congregarse, es el primer paso a caer en algo grave. Y lo hacen, y tú les hablas, pero están secuestrados espiritualmente. Ellos creen que están bien. Han sufrido otras veces las consecuencias de alejarse de Dios, como la figura, ¿ves?, del vino, que tan claramente el sabio de Proverbios lo está planteando. ¿Cuál es la secuela del vino? Bueno, la secuela del vino es que hay una falta de percepción correcta, no hay entendimiento de lo que ocurre, hay dolor, pero al final dice, me hirieron, sí, tuvo razón el pastor, no fue lo mejor alejarme de la iglesia. Sí, la verdad que los hermanos tenían razón cuando me dijeron que no, mira, que no tomara que no siguiera esa relación, porque esa relación era incorrecta, pero es que yo estaba seguro que era la persona que Dios tenía para mi vida. Y entonces sufre las consecuencias, y después que sufre las consecuencias vuelve a la iglesia diciendo, mira, yo entiendo que fue incorrecto, pero no ha renovado su mente y vuelve a caer en el mismo pecado y nuevamente vuelve a sufrir las mismas consecuencias, como un borracho que dice, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare aún lo volveré a buscar. En otras palabras, pequé, fui seducido por el pecado, tuve consecuencias, pero ya está, las tuve. Y no resisto, vuelvo nuevamente a ese camino, porque ese camino es el que me seduce. Por eso Pablo, mi amado hermano, por eso la figura, ¿por qué quise ahondar tanto en esta figura? Porque por eso Pablo usa la figura elocuentemente en el contexto del desarrollo de la iglesia, la funcionalidad de la iglesia, en el capítulo 5, verso 18, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en otras palabras, desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Tú te das cuenta por qué Pablo usa esa figura? Porque el vino es seductor, el vino trae secuelas y el vino te secuestra. De la misma manera, cuando uno no se deja controlar por el Espíritu Santo, es decir, otras cosas controlan tu vida, ya sea el deporte, porque el deporte es muy bueno, pero si el deporte te controla, o los amigos, o las relaciones. Pablo podría haber dado muchos ejemplos, pero fue preciso el ejemplo que dio Pablo. No os embriaguéis con vino. Pablo podría haber dicho, no os dejéis embriagar con drogas, o no os dejéis embriagar con los ídolos, no os dejéis embriagar con la mundanalidad, no os dejéis embriagar con el materialismo, porque todas esas cosas se embriagan. Antes, dice Pablo, déjate controlar por el Espíritu. ¿Y qué es dejarnos controlar por el Espíritu? Es que nuestros ojos se van a volver blancos y vamos a caer en un éxtasis. Dejarnos controlar por la preciosa persona del Espíritu Santo es dejarnos controlar por lo que Él reveló su palabra. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Desenfreno, hay disolución, dice Pablo. Esta sentencia la usa luego de exhortar precisamente a la diligencia en ver nuestro estado, tal como lo hace, tal como veníamos viendo que lo hacen Romanos. Pero aquí le dice, mirad con diligencia cómo andéis, verso 15. Mira con diligencia. En el verso 17 dice, no seas insensato, sé entendido de la voluntad de Dios. Verso 14, despiértate tú que duermes. ¿Ves la secuencia de la idea? Despiértate tú que duermes, no seas insensato sino entendido, le está hablando a creyentes, mira con diligencia cómo andas, porque debemos sacar el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. El verso 16, ¿qué es lo que Pablo está diciendo, amados hermanos? Como iglesia, nosotros tenemos una oportunidad
única cada día. Como iglesia tenemos una oportunidad única como cuerpo de Cristo. Está hablando particularmente de oportunidades, Pablo. Los días son malos y por lo tanto nosotros debemos aprovechar el tiempo. La palabra que utiliza Pablo ahí no es cronos, las 24 horas del día, sino oportunidades. Hermanos amados, se nos pasan oportunidades por vivir embriagados en este mundo. No ser miembros del cuerpo de Cristo activo, porque es precisamente en la oración sacerdotal de Cristo que Él dice que cuando nosotros como iglesia somos unidos, el mundo conocerá acerca del amor, del evangelio, de la obra de Dios. Amados hermanos, perdemos el ser un testimonio a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares y después, amado hermano, lloramos por las consecuencias que hay después de eso, pero nosotros como miembros del cuerpo de Cristo no hacemos nada para cambiar eso. No nos dejamos controlar por el Espíritu, antes bien estamos embriagados y esa embriaguez espiritual nos tiene somnolientos. Me azotaron, pero no me dolió. Y volveré a hacerlo. ¿Sabes qué? A veces yo me quedo pensando después de un sermón y digo, ¿habrá entendido? Sin lugar a duda no es mi responsabilidad, esa es la del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es simplemente entregar el alimento espiritual. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y lo hemos hablado. Oír con inteligencia. Mirad bien cómo oís. Pablo, a la luz de la venida de Cristo, volviendo allí a la carta de Tesalonicenses en el capítulo 5, porque estamos hablando de cómo iglesia, cómo es que como iglesia, debemos nosotros funcionar. Y Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 6 dice, por tanto, dice, no durmamos. No durmamos. Pablo viene hablando acerca de la venida del Señor. Pablo está diciendo que la venida del Señor es inminente, en cualquier momento ocurrirá. Y él va a decir, no durmamos. Como cuerpo de Cristo no podemos dormir. No durmamos. Es un verbo presente activo, lo que indica en el original que eso debe ser constante y que es la acción particular mía, el no permitir quedarme dormido. Yo no puedo echar la culpa a nadie por mi somnolencia espiritual, es mi responsabilidad. Por eso es un verbo presente activo, es algo que debe ser constante. Es decir, si hoy estoy velando y no me estoy quedando dormido, es exactamente lo mismo que mañana tendré que trabajar para no quedarme dormido. Es como cuando uno va en el volante y tiene sueño y uno tiene que empezarse a dar de bofetadas, sacar la mano afuera para no quedarse dormido. ¿Te ha pasado eso que te estás quedando dormido en el volante? Mi amado hermano, si te estás quedando dormido en el volante, duerme, no hay problema. Te vas a estrellar. Yo una vez en mi vida, recuerdo siendo joven todavía, íbamos a un camino hacia la playa y me acuerdo que me estaba quedando dormido en el volante y en un momento como que cerré los ojos y vi el camión que venía al lado y logré componerme y veía a mis hijos durmiendo al lado, mi esposa y mi amado hermano, te digo, no sé si me volverá a pasar, puede ser, pero desde ese día, hoy tengo 52 años, más o menos de haber tenido unos 28 años cuando ocurrió eso, mi amado, nunca más me quedé dormido. Nunca más. Siempre recuerdo ese momento. Amado hermano, si nos quedamos dormidos en el volante va a haber consecuencias. Y nosotros debemos trabajar en nuestra... ¿Estás trabajando por no quedarte dormido en tu trayectoria como cristiano? O en el peor de los casos, estás dormido ya. Porque déjame decirte que quien mece la cuna de los creyentes para neutralizarlo, generalmente es el diablo. Un verbo presente activo. Es tu responsabilidad. Cuando hay un verbo activo en la Biblia, porque hay verbos pasivos,
donde si nosotros hacemos una acción, vamos a recibir, o más bien dicho, hay ciertas cosas que recibimos, hay verbos neutros o verbos medio, perdón, en la Biblia también que es parte de la gramática griega, donde yo hago la acción y recibo al mismo la consecuencia de la acción, pero en este caso yo hago una acción, soy yo el responsable de no dormirme. Y dice Pablo como los demás, y se está refiriendo al mundo. Es decir, Pablo está diciendo que nosotros los creyentes podemos llegar a parecernos en nuestra vida a aquellos que no tienen a Cristo. No durmamos como los demás, sino, dice Pablo, velemos y seamos sobrios. Otros verbos presente activos. Velemos constantemente, todos los días debemos velar, ser sobrios, mantenernos alejados de la embriaguez mundana. En otras palabras, estén alertas y lúcidos. El creyente debe vivir lúcido cada día, en todo aspecto de su vida, en la política, como hablábamos años, hay tanta gente que vota por políticos que son corruptos, que están en pro del aborto, que están en pro del matrimonio igualitario, sin ninguna alerta mental. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos lo que significa nuestra responsabilidad de ser luz y proclamar y promover la luz. Hermanos, muchos cristianos en el día de hoy están dormidos, dejan hacer a sus hijos lo que quieran, no se obstaculizan en el pecado de sus hijos. Ellos creen que la vida cristiana consiste, y lo repito, y no quiero ser majadero con esto, créeme mi hermano, mi intención no es dañarte, mi intención no es hacerte sentir mal. Por favor, mi corazón de pastor hacia ti no busca dañarte, sino que entiendas algo. No me estoy burlando de ti, pero el don de sentarse no existe. Despiértate tú que duermes. En el contexto de lo que Pablo está hablando también en Tesalonicenses, el dormir significa vivir como si nunca hubiera de ser el retorno de Cristo. Hay creyentes que viven así, como si nunca Cristo va a volver. Cristo va a volver, hermanos. Y puede ser hoy. Y ni siquiera alcanzamos a comer los ricos platos que tenemos esta tarde. Mi amado hermano, Pablo da a entender la existencia de relajamiento moral en la iglesia, de ausencia de servicio en miras de aquel día. Por otro lado, completamente, nosotros podemos llegar a tener otro aspecto del problema. Y digo completamente porque cuando una persona se torna somnolienta, hay una consecuencia, no es vigilante. Es difícil mandar a cuidar a uno que se está quedando dormido. Y no ser vigilante es vivir precisamente en falta de santidad en la vida, no conscientes de la venida del Señor y de que el Señor también pedirá cuenta a los creyentes por cómo andan. Bien lo grafica el Evangelio de Lucas cuando dice, bienaventurado, dice, allí en Lucas capítulo 12, verso 43 al 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo le haya haciendo? Bueno, Marcos nos habla un poco más de que era Pedro el que estaba preguntando. Y que Pedro le dice en un momento, Señor, ¿para quién dices esto? ¿Para nosotros? En el contexto, actuando con un genuino interés en el bienestar espiritual de los hombres y mujeres, el Señor le dice, si no están ustedes actuando en un genuino propósito de bienestar hacia los hombres y mujeres, dándoles su ración de alimento, y en este caso es el alimento espiritual, ustedes tienen la responsabilidad, dice el Señor, como
como miembros de este grupo de élite, podemos decir, de aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación en Cristo Jesús, ustedes tienen una responsabilidad y no es sentarse, es alimentar espiritualmente a otros. Particularmente los líderes de la iglesia deben hacer eso, esa es su función principal, pero cada uno de nosotros debe hacerlo. Verso 44 de Lucas capítulo 12 dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes al que lo haya haciendo así, alimentando, promoviendo la verdad, más si aquel siervo dijere en su corazón. Si aunamos los conceptos que estamos aunando, porque obviamente es difícil seguir, ¿cierto?, un mensaje expositivo, no estamos exponiendo un texto, estamos hablando de doctrina, pero cada texto que usamos no lo podemos sacar de contexto y venimos hablando de no ser ebrios en lo espiritual, de ser sobrios, velad, de no tener mayor concepto de nosotros que el que debemos tener, ser partes del cuerpo de Cristo en forma activa, porque es precisamente una manifestación de orgullo el no ser, no interesarse por servir a otro. ¿Y qué es servir a otro? Es promover la verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Amén? Y saben, mi hermano, cuando en verdad lo entendemos y no tenemos mayor concepto nosotros que el que debemos tener, en verdad os digo, dice el Señor, que quienes están haciendo así, dando la ración diaria a los demás, pondrá sobre todos sus bienes, más si aquel siervo dijera en su corazón, embriagado por este mundo. Nota la embriaguez aquí. Mi Señor tarda en venir. Y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Embriagado en el yo, en el autoplacer, la autocomplacencia. Vendrá el Señor de aquel siervo. Es una parábola, pero nota lo que dice aquí el Señor. Es una parábola que tiene una enseñanza muy puntual. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Llegó el Señor. Tú te puedes imaginar ese momento. Trata de usar tu imaginación. Estamos aquí, o tú en este momento a lo mejor puedes estar escuchando. No te estoy juzgando porque yo no conozco tu corazón. Pero tú puedes estar y decir, ya están hablando de lo mismo. Y la verdad que me importa. Yo si algo tengo que hacer, lo hago para mí, para mi familia, lo de la iglesia. Yo, si me están exigiendo mucho, incluso yo me puedo ir a otra iglesia donde no me exijan tanto. Tú puedes hacer eso. Y en ese pensamiento que es ensimismado, que solo entiende tiene una pequeña visión de que la vida consiste en el yo y no en la obra de Dios, y estás pensando en eso, y en ese preciso momento viene el Señor. Y tú eres un verdadero creyente y te encuentras delante del Señor. Y el Señor, como es mostrado en el Apocalipsis con sus llamas de fuego, desnuda tu vida, desnuda. Sabes lo que estabas pensando en ese momento, sabes quién eres, sabes lo que más te interesaba en el mundo. Tú te puedes imaginar por qué entonces, o puedes entender entonces por qué Juan dice en un momento, para que cuando Él se manifieste no nos alejemos de Él avergonzados. La iglesia de Cristo. ¿Es la iglesia de Cristo la iglesia de YouTube? Donde cada uno está allí con pijama mirando el culto. La iglesia de Cristo es una iglesia activa porque tenemos el poder del Espíritu para ser activos. Para transformar, para enloquecer a quienes nos rodean. Pero si somos sinceros, no pasa mucho de eso en el día de hoy. En el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Es una parábola, no vamos a entrar en muchos detalles, no podemos recabar mucho o escarbar mucho, más bien dicho, perdón, en una parábola. Pero simplemente pensemos en un siervo infiel. A la luz de esto, volvamos a Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 7, donde dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, y la figura allí es precisamente aquellos que nos
que se nos ha iluminado espiritualmente, que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y nos ha traído la luz de la que habla en 1 Corintios capítulo 2. Antes no entendíamos, 1 Corintios capítulo 1, la palabra de la cruz era locura para nosotros. Ahora entendemos todas las cosas y juzgamos todas las cosas porque las entendemos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos da entendimiento. El hombre natural no percibe nada porque está muerto en sus delitos y pecados, pero el espiritual entiende todas las cosas. Y dice acá, entonces, volviendo a Tesalonicenses, pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, que entendemos, seamos sobrios. En otras palabras, si hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para entender todas las cosas, entendámoslas. Entendámoslas. Si el Espíritu Santo mora en nosotros y ha hecho que nuestra vida pase de las tinieblas a su luz admirable, entendamos las cosas. Y dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con qué cosas? Antes de eso, la forma verbal que hay aquí podría entenderse como habiéndonos puesto de una vez por todas. ¿Ves esa expresión? ¿Sabes cuál es la idea? Mira, de una vez por todas, si el Espíritu Santo nos dio vida y ahora podemos entender todas las cosas, de una vez por todas, ahora vistámonos pues, seamos sobrios y vistámonos pues, de una vez por todas. En otras palabras, dejemos de jugar a la vida cristiana. ¿De qué nos tenemos que vestir? Con la coraza de fe y de amor. Porque la verdadera fe produce amor. ¿Qué significa eso? Vuelvo a repetir lo que dije hace unos días atrás, que nos vamos a ir al estacionamiento y todos en una ronda vamos a decir cuánto nos amamos. Fe produce amor. La verdadera fe produce amor. ¿Y qué tipo de amor? El amor que nos lleva a servirnos los unos a los otros. ¿En qué? A ver, recordamos el texto, servirnos los unos a los otros en amor. ¿Ves? Dice, habiéndonos o vistámonos de una vez por todas, ya que somos del día, vivamos de esa manera, en la lucidez de los que viven el día, porque los que se embriagan de noche se embriagan. Y duermen de noche, es decir, viven una vida somnolienta porque están dormidos, no les amaneció, pero nosotros que tenemos la luz del Evangelio y el Espíritu Santo que mora en nosotros, dándonos entendimiento, de una vez por todas, vistámonos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, es decir, el yelmo, ese casco que cuidaba y protegía al soldado en esa esperanza, poniendo los ojos en Jesús, viviendo la vida pensando que el Señor puede venir hoy. ¿Y sabes que eso te protege, hermano? Te protege de no embriagarte con este mundo. ¿Tú crees que alguien que tiene presente que el Señor puede venir hoy va a interesarse en las cosas mundanas de este mundo? ¿Tú crees que alguien que tiene su mente pensando que mi Señor puede aparecer hoy en las nubes para por fin estar con Él? ¿Tú crees que a alguien le va a interesar las cuestiones inmorales de este mundo? ¿Tú crees que alguien va a preguntarse si entraron a un sitio de pornografía? ¿Tú crees que alguien va a estar tan interesado en comprarse una camioneta que vale $50,000? Una persona que tiene la mirada puesta en esa esperanza, su vida lo demuestra. Sus intereses son los espirituales. La coraza de fe y de amor vive una vida práctica, en pocas palabras, y una vida con la mente pensando en el porvenir. La exhortación de Pablo es clara: un creyente que se ha insensibilizado a la voz del Espíritu y como tal se ha emborrachado espiritualmente, estando propenso al pecado y alejado del propósito de Dios. Propósito que Pablo marca muy bien en el versículo 11. Nota lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esa es la nota más piadosa de Pablo. Lo están haciendo, sigan haciéndolo. ¿Qué cosa?
animarse uno a otro y edificándose uno a otro. Mi hermano, y apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia tesalonicense, así como lo hacéis. Porque habían llegado a oídos de Pablo, había llegado a oídos de Pablo que la iglesia estaba animada a eso. Tenía algunos problemas, pero estaban creciendo. Ellos habían cambiado su vida y todo el mundo decía de cómo ellos habían cambiado su forma de vivir y habían transformado sus vidas. Ya no servían a los ídolos, sino que servían a Dios y todo el mundo hablaba de eso. Y Pablo les dice, por lo cual animaos, teniendo este pensar, entendiendo que el Señor viene pronto, que puede venir hoy, entendiendo que no podemos estar embriagados, sino que debemos velar, ser sobrios, anímense mutuamente los unos a los otros, así como lo hacéis. Pero aquí viene la exhortación para nosotros, ya que estamos terminando en el día de hoy, y nuevamente no pudimos terminar lo que teníamos para hoy. Pero escúchame bien esto, hermano. Pablo dice esta frase, así como lo hacéis. En otras palabras, sigan así, pero crezcan más en esta actitud. La pregunta es, ¿podría Pablo decirte así a ti? Hey, fulano de tal, sigue así, animando a tus hermanos, edificando a tus hermanos. ¿De qué manera edificamos a nuestros hermanos? Compartiéndole la verdad, motivándole una vida de santidad. ¿Puedes tú motivar a otro a una vida de santidad? Es más, ¿estás motivando a tus hijos a una vida de santidad? ¿O tus hijos ven en ti un ejemplo tan mundano que quizás tú lo que desearías en tu oración es que tus hijos no copien tu actitud? ¿Estás tú animando a otros en Cristo? ¿Eres tú una persona que puede ser identificada como alguien que anima a lo espiritual, que empuja a otro a lo espiritual, que comparte la verdad a otro, que le está motivando a velar y a ser sobrio porque el Señor viene? Esa es una buena pregunta que deberíamos hacernos, porque entonces Pablo diría, así como lo hacéis, pero quizás Pablo tendría que decirnos a muchos de nosotros en el día de hoy, ya es tiempo que lo hagas, porque ¿sabes qué? El Señor viene, ¿eh? El Señor viene. No sea que a la hora que no penséis y que ni siquiera pienses, el Señor aparezca y te halle haciendo todo lo contrario a lo que es tu rol. Vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo y miembros en particular cada uno de los otros. Nos debemos los unos a los otros. Nosotros debemos motivarnos los unos a los otros, debemos accionar en el cuerpo. Si tú no estás haciendo algo así, hermano, no importa cuántos diezmos des a la iglesia, no importa cuántas veces tú vengas a la iglesia, tú estás dormido espiritualmente. Y eso debería preocuparte, mi hermano. A todos nosotros nos debería preocupar quedarnos dormidos al volante, porque el desastre puede ser grande. Que Dios nos ayude, amén. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Podemos venir a Él en arrepentimiento para encontrar el oportuno socorro. Gloria a Dios por la sangre vertida por mi Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre del cielo, ayúdanos como iglesia. Queremos vivir en este último momento que el mundo está viviendo, porque sabemos que tú vienes pronto. Ya no da para más todo esto. Sabemos que los hermanos de Tesalonicenses también pensaban lo mismo, pero sin lugar a duda el mundo ya no da para más. Es muy probable que tú vas a venir muy pronto, Señor, quizá hoy, no sabemos. Señor, danos gracia y sabiduría para que cuando tú regreses nos halles haciendo tu voluntad, Señor. Señor, queremos que tú nos halles haciendo lo que es lo justo, honorable, como miembro del cuerpo de Cristo, como miembros de tu iglesia,
la que tú ganaste y por la cual pagaste en la cruz del Calvario para hacer de cada uno de nosotros alguien como tú, santos y sin mancha delante de Dios el Padre. Señor, ayúdanos a vivir en pro de tu obra. Ayúdanos a entender y no embriagarnos con este mundo. Y gracias por Cristo, que si hemos pecado y reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y vivir una vida en santidad a la luz de tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.